Bienvenidos todos nuevamente a un estudio más del proyecto, de nuestro proyecto de estudio Orhot Tzadikim, libro El Camino de los Justos. Nos encontramos ahora en el capítulo 2, que es el tema de la modestia. Y antes de comenzar con este capítulo, quiero dedicar las palabras de Torah de este estudio hoy a 3 familias que prefieren estar anónimas en este momento, gracias a sus méritos, gracias a su esfuerzo y a sus donaciones. Al proyecto podemos hoy contar con un recurso un poco más eficiente, en este caso un nuevo micrófono, mejor equipo para poder construir mejor este proyecto, grabaciones y demás estudios. Que todo el mérito de este estudio y de la transformación de cada una de sus vidas al hacer parte de ustedes estas enseñanzas pueda ser para ellos mérito, pueda ser para ellos gran recompensa, ¿sí? Quiero aclarar y profundizar un poquito ese concepto. Quiero hacer de su conocimiento. Cuando alguien invierte en la Torah de esta forma, ciertamente alcanza méritos para delante del cielo y el cielo le favorece. Y no solamente tiene méritos en ese nivel, sino que puesto que todas aquellas personas que logran transformar, en este caso oír estas enseñanzas, oír este audio, cambiar su vida, trabajar en sus midot, para poder refinarse y poder ser cada vez mejor para su servicio y delante de Hashem, todos esos méritos de estas personas y de ese esfuerzo también se suma a estas personas, en este caso 3 familias que pudieron donar para este proyecto y aportar aún más, ¿sí?, recompensa del cielo, más ayuda del cielo sobre cada uno de ellos. Entonces, dejando claro ese concepto, ampliándolo un poco más, que así sea, que para sus vidas y bueno, para todas aquellas futuras personas que puedan seguir donando. Tenemos otro proyecto. Queremos construir una biblioteca, en este caso en Venezuela, acá vimos en Estado Zulia, una biblioteca física de libros de estudio. Baruch Hashem también, por todas aquellas personas que están donando, para que este proyecto se haga una realidad, para que tengan una biblioteca todos ustedes allá y puedan estudiar y dedicarse en Shabbat y todos los demás días, apartarse y estudiar. Todos esos méritos también van a ir incrementándose. Cada vez que usted abra esos libros que han sido donados y que serán donados, vas a generar méritos en el cielo para las personas que pudieron influir en que ese libro estuviera allí en ese lugar, para ese momento dispuesto para su estudio. Entonces los invito en este caso a tener ese sentimiento, esas ganas de seguir invirtiendo en Hashem, en la Torah y invirtiendo en ustedes mismos y en su crecimiento y las herramientas que puedan tener a su disposición. Al fin y al cabo invierten y todo esto porque podemos decir, ¿qué necesita Hashem de nosotros? En realidad somos nosotros que necesitamos de Hashem. Y al invertir de esta forma en todos estos proyectos y todo lo que es la Torah, invertimos en nosotros y no solamente los méritos y todo lo que el favor que Hashem nos da y nos regala y nos otorga como recompensa, sino que también los recursos, también las situaciones, ¿sí?, los recursos físicos también nos ayudan a elevarnos aún más. Todo es una cadena, un ciclo sin fin de crecimiento y desarrollo y de bendición y de supervisión divina sobre nuestras vidas. Bueno, dejando esto claro, podemos continuar entonces con este capítulo. Como decía, en esta sección vamos a estudiar la modestia. Y dice el libro de la siguiente forma. La inmensa ventaja de la modestia. Entramos en materia. Dice lo siguiente. La modestia es un atributo noble y una cualidad positiva, contrapuesta con el orgullo. El orgullo fue el tema de estudio anterior. Pueden ir al audio anterior, que no lo ha oído, incluso al anterior a ese, que fue la introducción y la importancia de lo que es estudiar todos estos temas. Entonces, la modestia, esa contraparte, ese es otro extremo que le hace, por decirle, frente a el orgullo, es la modestia. Entonces, la persona que posee este atributo ahorrará a su alma muchísimos males. Y quien alcanza este respetable grado cumple una mitzvah y recibe recompensa conforme a la magnitud de su modestia. Entonces, ahora no solamente es una mitzvah y no solamente uno tiene recompensa, sino que si quieres más recompensa, esfuérzate en más modestia. Y de esta forma alcanzarás muchas más ganancias a tu vida. Y contraparte, ahorrarás muchísimos males a tu vida. Sigue diciendo. ¿Cuál es el motivo entonces de que esto traiga buena recompensa a nuestra vida? Dice, por cuanto la modestia es el origen del servicio divino. Otra ventaja más. ¿Quieres servir a Hashem con calidad? ¿Quieres cada vez que tu servicio, tu conexión a Kadosh Baruj Hu sea más óptima? Trabaja en la modestia.
Sigue diciendo el acto, sí, dice, y el acto pequeño de un modesto vale para Hashem, bendito es, 1000 veces más que el acto de un orgulloso. Así nos enseña Jajamín. Dice, el uno hace mucho, el otro hace poco. Pero lo que importa verdaderamente es dirigir su corazón hacia el cielo. Todas sus acciones, como hemos visto anteriormente, sean en temor al cielo. Pero la acción del orgullo no es recibida delante de Hashem, bendito es Él, pues es abominación ante Él. Ya todo lo hemos visto y lo hemos constatado. Aquí citan los versículos y otras pasukim donde nos fundamenta esa situación de que el orgulloso no es aceptado y no está bien, por decirlo así, delante de Hashem. Como está escrito, ¿qué está escrito? Dice, la abominación es para Hashem todo altivo de corazón. Eso es abominación para Él. Y por ello grita a Hashem y no les da respuesta. Otra consecuencia. Pero dice también el profeta, y aunque multipliques él la oración, yo no la escucharé. ¿Sobre quién? Sobre el orgulloso, falto de modestia. Y si cumple mis votos, también le son arrojadas en la cara, como está escrito. ¿Quién pidió esto de tus manos? ¿Quién pidió esto de tus manos? Profanadores de mis atrios. Y si llevan un sacrificio, tampoco lo acepta, como está escrito. ¿Quién también hay de ustedes que cierre las puertas? Ni presente aceptaré de sus manos. Y añadan los holocaustos sobre sus sacrificios y coman carne. Por otro lado, con el atributo de la modestia y la humildad se consigue todo lo bueno, por cuanto a los humildes dará gracia. Eso dice Mishle 3:34. A los humildes Él dará gracia. Y como ha hallado gracia ante el santo bendito es Él, cuando clama es escuchado de inmediato. Toda la contraparte de lo que ya dijimos en función del orgullo. Como dice el verso, antes de que llame, yo le responderé. Cuando cumple mitzvot, son aceptadas con placer y con alegría, pues está escrito, porque ya son agradables a Hashem sus obras. Y no solo eso, sino que el que desea, como dice el versículo, y será grata a Hashem su ofrenda, la ofrenda de Yehudá y de Jerusalén. Cuando no se siente urgencia, ¿sí? Cuando no se siente urgencia de clamar a Hashem, es la mejor oportunidad para manifestar la humildad. Importante esta situación, no es necesario, como dicen, un secreto acá. El ser humano, por la naturaleza, actúa, es reactivo, ¿sí? Se conecta o busca aún más a Hakadosh Baruj Hu en la necesidad. Pero, ¿cuál es el secreto? Cuando no se siente esa urgencia, esa necesidad, cuando no está esa necesidad y clamas a Hashem, esa es la mejor oportunidad para manifestar la humildad. Pero, ¿en qué consiste dicha modestia? En doblegar y rebajar el espíritu para que uno sienta que no es nada. ¿Sí? El hombre tiene la obligación a cada instante y en todo momento de sentir que no vale. ¿Sí? No estoy hablando de una baja autoestima, sino delante de Hashem Hakadosh Baruj Hu, lo grande, lo excelso, lo magnífico que es, yo no soy nada. De ser así, de esa forma humilde, y de ser sensible y de sentirse de esa forma abatido, sentirse esa humildad verdadera. No soy nada ante la grandeza de Hakadosh Baruj Hu. Eso nos lleva a la humildad, eso nos ayuda a mantenernos modestos. Y el origen de la modestia contrasta con el Creador. El hombre debe pensar por sí mismo mientras se encuentra en una situación tranquila, con salud y con riqueza, que Hakadosh Baruj Hu le ha otorgado todos estos beneficios que ni siquiera él merece. Debe meditar en la grandeza de Hashem y en lo elevado de su gloria, hasta preguntarse, ¿qué soy yo? Estamos hablando del momento, por decirlo así, bueno, ¿sí? En el momento de la abundancia, en el momento de la salud, en el momento de la tranquilidad. Allí alcanzar esa reflexión y no esperar tocar fondo para entonces pensar estas cosas. Dice, ¿acaso no soy yo criatura por demás inferior en un mundo efímero y terrenal? Y luego, todos los actos buenos que pueda hacer no son sino como una gota de agua en el mar, comparado con lo que debería hacer
¿sí? Comparado con mi responsabilidad. De esa forma aplacar el orgullo, pues. Es lamentable cómo muchas veces podemos actuar y hacer mis body esperando que Hakadosh Baruj Hu me responda, esperando que no, yo voy a hacer esta misma, yo voy a guardar Shabbat para que Él me guarde, yo voy a guardar Kashrut para que Él me bendiga, yo voy a hacer esto para que Él, ¿sí? Como que Él me debe. No me debe. Su grandeza, delante de su grandeza nada soy y mis acciones son como una gota en el mar, ¿sí? Llevar nuestro corazón a esa reflexión, a esa capacidad de poder mostrarnos delante de Él y mantenernos de esta forma humilde en el camino. Entonces, nuestras acciones son nada más que eso, una gota en el mar comparado con todo lo que yo debo hacer. ¿Sí? Y debe hacer todas sus acciones no por recibir honor, ni para recibir adulaciones de nadie, ni para sentir satisfacción incluso de hacerle, no, yo voy a hacer acá, yo voy a ayudar a esta persona y me siento satisfecho, hice algo. No, lo haces ¿por qué? Porque Hakadosh Baruj Hu lo ordenó, porque Hashem puso una mitzvah ahí, yo tengo que hacerla y yo no soy nada, solo soy un conducto, un canal para que sea Él quien bendiga al X o al Y a través de mí. Y a través de mi conducto, no es mi propia gloria, no son mis propios recursos, no fui yo quien lo hizo, sino Hashem a través de un conducto que en ese caso puedo ser yo. Entonces, de esa forma mantenemos nuevamente modestia en todo momento, en todas nuestras acciones. Entonces, ¿qué? Debemos hacer esto solamente y exclusivamente en su excelso nombre, porque Hashem así es y lo determinó, y no llenarme y llevarme esa gloria, ¿sí? No es mi mérito. Entonces dice, así es la naturaleza de la modestia. Sin embargo, la persona que se doblega ante el Creador, bendito es Él, porque su cuerpo ha contraído una enfermedad y por su padecimiento en alguna de sus órganos o porque está falleciendo, Hasbe Shalom, algún hijo, algún ser querido, o porque ha perdido sus riquezas o su prestigio o por haber alcanzado su vejez, la realidad es que la modestia y la humildad son aceptables ante Hakadosh Baruj Hu. Claro que sí. Pero de esa forma no se ha conseguido alcanzar su verdadera esencia. Shen lo va a aceptar, sí, claro. Bueno, te voy a ayudar, la situación, llegaste a un grado de la necesidad, de la dificultad, te llevó a ese grado. Pero no tiene el mismo nivel del que mencionamos anteriormente. Hacerlo, como dicen, en sus 5 sentidos, en sus buenos cabales, en lo mejor, en el momento, como dice incluso la misma Torah nos ha enseñado, no sé que cuando engorde, no sé que cuando tu campo produzca, no sé que cuando te olvides de Hashem. En ese momento, nuestras acciones, en ese estatus, valen 100 veces más que en la necesidad. Porque, por decirlo así, aunque no nos va a despreciar Hashem, es obvio que la necesidad nos lleva a querer buscarlo. Pero lo que no es obvio es que en la abundancia, en la riqueza, en el bienestar, en la salud y en todo lo bueno, difícilmente alcanzamos esos niveles de conexión, de kedushá y de comprensión, de modestia. Difícilmente nos engaña nuestro propio Yetzer Hara, haciéndonos creer que lo que tenemos ha sido el esfuerzo de nuestras manos. Y eso es inconsciente, no es que somos unos roshaí, unos malvados, quiero creer, no. Pero así está programado el ser humano y pues ese es el trabajo, esa es la lucha. Eso es lo que tenemos que nosotros hacer conciencia para trabajarlo y alcanzar mayores niveles. Entonces dice, la modestia pura se practica con lo que consideramos inferior. ¿Sí? ¿Cómo así? El hombre está obligado a conducirse con modestia al negociar con la gente. Y en todo lo relacionado con el bienestar, con los bienes materiales, debe ir más lejos de lo que dicta la ley con cada persona. Uno tiene que ir más lejos allá a lo mínimo que dicen, ¿sí? Para mostrar nuestra modestia, para trabajar en nuestra modestia. Y su conducta con todo siempre debe ser con modestia, con amabilidad. La verdadera modestia consiste en rebajarse con lo que está por debajo de él, como sería el caso de sus siervos o de sus familiares, de los mismos pobres que se alimentan y reciben ayuda de él, sin que le den nada a cambio y sin que lo hagan por temor a ellos. Y cuando uno se rebaja ante los huérfanos, ante la viuda y aquellos que han doblado o adoptado de lleno la religión, ¿sí? su judaísmo, su observancia, y sienten aprecio por sus penas y pesares, y cuando uno escucha cómo lo humillan sin contestar debido al alto grado de modestia, esta manifestación así está manifestando así una modestia extremadamente pura. ¿Sí? Quien hace este tipo quien es pasado por este tipo de pruebas.
Con la modestia se santifica el nombre de Hakadosh Baruj Hu. También hay otro tipo de modestia muy elevado. Rebajarse ante los maestros y los jajamín, los sabios, los estudiosos de Torah, ante los justos que andan por el camino recto. Hay que pensar, ellos son siervos de Hakadosh Baruj Hu, son sus ministros, son sus leales. Con eso en mente, la persona se rebaja delante de ellos y les rinde honor. Y aquí hay otra parte, no buscar honores, pero cuando ahora tú ves a un estudioso de Torah, cuando tú ves a alguien que estudia Torah, cuando tú ves a un rabino, cuando tú ves en este caso a un talmid, ¿sí? Debes verla que es socio en la creación, debes ver que tiene dentro de la empresa, por decirlo así, llevándolo ya a un punto más de comprensión, más natural, dentro de la empresa él tiene cargos mucho más altos que yo. Puesto que está dentro, por decirlo así, de esos puestos de gerencia mucho más arriba, están más cerquita, tienen más contacto con el gerente, con el dueño incluso de la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque se dedican al estudio de la Torah, porque se dedican a enseñar la Torah, porque se dedican a hacer los misbot, porque se dedican a guiar, a guardar, ¿sí? a ser representantes de la Torah que estudian y viven. Entonces, de esa forma hay que rendirle honor. ¿Qué rendirle honor? No salir corriendo a arrodillarse, no, rendir respeto, hablar bien de ellos, poder pararse ante su presencia cuando llegan, ponerse de pie. No se pone de pie delante de él como hombre, se pone delante de pie de la Torá que vive, de la Torá que tiene, de la Torá que enseña, de su formación, de su temor al cielo. Detrás de la persona está todo eso que es a lo que uno le rinde el honor. Entonces también es una modestia excelente cuando la persona piensa: me voy a rebajar delante de ellos para que me acojan, me enseñen, me reprendan, me guíen por los caminos de Hakadosh Baruj Hu, bendito es Él. Y hay otro tipo de modestia excelente: rebajarse al nivel de los alumnos y explicarles, ya estamos hablando de la otra cara, rebajarse al nivel de los alumnos y explicarles todo lo que se les dificulte, al más destacado según su nivel y al principiante, al no entendido según su nivel, según su entendimiento. Y el maestro debe explicarles una y otra vez, con buena cara, con buen gusto, hasta que ellos puedan comprender las explicaciones. Y no deberá decirles: ¿cuántas veces tendré que explicarte para que entiendas? Tienes la cabeza dura como una piedra. Ejemplo, lo que debe hacer es exponerle los temas de manera ordinaria y de forma ordenada, con calma, las veces que sean necesarios. Bien sabes cuál fue la recompensa de Rabbi Peridá por repasar 400 veces la misma lección con un solo alumno. Eso lo encontramos en el Maseje de Erubin, Tratado de Erubin 54b, esa anécdota. Un rabino que le tuvo que explicar 400 veces al mismo alumno porque él mismo no entendía, y lo hizo como hubiera sido la primera vez, una tras otra, con amor, con paciencia, hasta que logró entender, hasta que logró entregarle, en este caso, el legado de este conocimiento a este alumno. Su recompensa fue grande por su gran acto. Dice: otro destacado tipo de modestia consiste en estudiar junto con los principiantes y preguntarles que no han comprendido, en lugar de pensar: ¿qué puedo estar estudiando yo con él? ¿Y qué preguntas tendré que hacerle? Si su nivel es demasiado bajo para mí. Sobre este punto dice el versículo: de todos mis maestros he adquirido conocimiento. Y nuestros sabios agregan: sé extremadamente humilde de espíritu delante de todos. Y no solo delante de los grandes hay que ser humilde, sino también delante de los pequeños. Además, el que sigue este camino ayuda a los demás a conseguir méritos, pues que haya favor delante de todos los que lo ven, de modo que aceptan todas sus acciones, todas sus prácticas, todas sus prácticas, y constantemente lo elogian, ocasionando como resultado el hecho de que quieran seguir su ejemplo. Así todo hombre bendice a su hijo para que sea igual de modesto y de paciente, y con esta conducta lo que ha conseguido es santificar el nombre de Hakadosh Baruj Hu, mientras que, por otro lado, el hombre orgulloso profana, hace Hilul Hashem, profana el nombre de Hashem y arrastra a la gente al pecado. Claro, una conducta 100% criticable, obvia,
delante de muchos y más delante de personas que están en preeminencia, una actitud lleva a errar a muchos. De modo simple y de forma bastante resumida, alguien ve a una persona que se supone que tiene un cargo, que se supone que tiene una autoridad, que se supone que debe ser el ejemplo, enseñando algo y él mismo transgrediéndolo. ¿Qué invita? A todas las personas que están debajo. Si él lo hace, ¿cuál es el problema? Yo también lo puedo hacer. Y ojo, eso se siembra de forma inconsciente. La gente muchas veces no está consciente de que emula, de que repite, de que de esta forma hace eco de los vicios, de los pecados, de las transgresiones, de ese doble discurso, y comienzan también a enseñar y a decir y a hacer totalmente lo contrario, y no se dan cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque está influenciando, aunque no quiera, aunque lo haga sin conciencia, está influenciando lo que está viendo. Por eso tenga cuidado con las personas que escucha, a las personas que sigue, a las personas de las que aprende. Por favor, siempre les daré el mismo consejo: busquen a alguien capacitado, busquen a alguien comprobable su formación, ¿sí? Alguien que se pueda comprobar su formación, dónde estudia, con quién estudia, quién es su rabino, de dónde viene su rabino, y toda esta situación bastante importante. Ojo, no para señalar y después descalificar y andar hablando mal, no, estamos hablando de usted, de su formación. Y si a usted no le convence, si no le conviene, si usted busca otra. Pero es necesario siempre buscar de dónde aprender, de dónde alimentarse, y que esta persona verdaderamente sea comprobable su condición de estudio y sus conocimientos, ¿sí? Porque entonces no habría diferencia entre todas las demás religiones, que tienen un sueñito, tienen algo ahí, y de ahí sale una nueva religión. 100 años después, una nueva línea. Y dentro de esa misma línea se dividieron 3 líneas más. ¿Sí? ¿Todo base de qué? De cosas incomprobables, ¿sí? De cosas que solamente que no pueden ser comprobadas. Y ya, vamos a dejarlo hasta ahí, para no seguir dándole a ese punto. Entonces, es igual a un cadáver que ha sido arrojado a la calle. ¿Quién? El orgulloso, ¿sí? El que se comporta de esta forma, que perjudica a los que están debajo de él, ¿sí? Todo el que pasa por ahí se tapa la nariz hasta haberse alejado. Y lo mismo ocurre con el orgulloso. Causa desprecio por la Torá y por quienes la estudian, distanciando a los hombres de ella, pues dicen: ¿qué beneficio encontraremos en esta Torá? ¿Qué beneficio encontraremos en la Torá si quienes la estudian son tan malos? Lo que ocasiona es que abandonen la Torá y de este modo profanen el nombre de Hakadosh Baruj Hu. Tremenda transgresión, tremenda falta, todo este tema, ¿sí? La modestia puede manifestarse de 6 formas. Hay 6 formas más de manifestarse modestia. Para concluir con este tema, importantísimo, nosotros hemos visto y hemos compartido incluso entre nuestras conversaciones argumentos que dice mucha gente que prefiere entre todas esas religiones, hay que ser religioso como fulano, como vengano, como esto y aquello, si al fin y al cabo X y hace esto, hace lo otro, ¿sí? Lo mismo puede ocurrir con nosotros, si nosotros también que estamos estudiando, se supone en este caso que nos estamos nutriendo de la savia, nos estamos nutriendo del origen, nos estamos nutriendo del pueblo, nos estamos nutriendo de toda la verdad, ¿sí? Inadulterada. Y no fue que viene otra nación, está sacando un librito de otra nación, ajena al pueblo de Israel, y entonces escribió un librito, estamos estudiando el librito. No, estamos estudiando Jajamín, estamos estudiando todos aquellos que recibieron la herencia de Moshe Rabenu, todos aquellos que tuvieron Ruach HaKodesh, todos aquellos que tuvieron conexión de visión, profecía, y todos aquellos Jajamín que lograron estos niveles de compenetración. De ellos es que estamos estudiando, de esa raíz, de esa fuente que viene netamente de Hakadosh Baruj Hu. Entonces, nosotros decimos eso, hablando y citando Jajamín, ¿y qué vamos a hacer? Si no hacemos caso, si nosotros no nos adaptamos, si nosotros no transformamos nuestra vida de esta forma, con este material, no hay diferencia. No hay diferencia en todas aquellas religiones y todas aquellas personas que se creen ser X y de esta forma hacen totalmente lo opuesto a lo que supuestamente enseñan. Entonces nosotros también pondríamos la Torá en el piso para ser pisoteada por los demás. Cuidado con eso. Bueno, entonces dice lo siguiente: la modestia puede manifestarse de 6 formas, ¿sí? Primera forma, dice el control del enojo. Primer punto, control del enojo. Cuando el enojo del hombre está en su cúspide. Por ejemplo, cuando una persona se sintió sumamente humillada por algo que le dijeron,
o hicieron hacia él, y tiene la posibilidad de vengarse, de responder, de contrarrestar. Pero controla y perdona al agresor en nombre del cielo, en nombre de Hakadosh Baruj Hu. Esa es una señal de modestia. No obstante, hay casos en los que está prohibido perdonar. Claro que sí, hay casos en los que está prohibido perdonar, hay casos en los que está prohibido quedarse callado. Cuando el erudito de la Torah que fue avergonzado en público, por ejemplo, primero hay que apaciguarlo y entonces él podrá perdonar. Aceptar la voluntad divina, segundo nivel o segunda forma, porque esto no es como que por orden de importancias, todas son importantes, todas tienen un nivel, son pilares, ¿sí?, para sostener lo que es la modestia. Aceptar la voluntad divina, ¿sí? Cuando se sufre una gran pérdida, ¿sí?, cuando mueren los hijos, Hasbe Shalom, un familiar, de forma injustificada, según diría uno, ¿sí? Eso no es posible. ¿Cómo puedo ser? En esos momentos de dolor, justificar esa acción como un decreto de Hakadosh Baruj Hu. Así lo hizo Hashem. Este fue el decreto, ¿sí? Este fue el decreto de Hashem. ¿Cómo voy a ir en contra de él? Llevar su aceptación al dolor y a la dificultad de que Hashem, Hakadosh Baruj Hu, fue quien permitió esa situación. Entonces lo recibe con amor. Ese dolor lo transforma en amor, recibir el din, es decir, recibir el juicio de parte de Hashem. Como dice el versículo, y a Aarón guardó silencio. ¿Cuándo guardó silencio? Cuando sus dos hijos fueron fulminados en el altar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendió a Kadosh Baruj Hu fue justo. Hizo lo que tenía que hacer. Pudo haber llorado, pudo haber salido a decir, pero guardó silencio. Esta actitud muestra entonces con intensidad la modestia y el sometimiento de Aarón a Kadosh Baruj Hu. El otro punto es el silencio ante la humillación. Punto bastante duro de procesar en cada uno de nosotros. Dice, la tercera es este aspecto. Si cuando escucha que la gente lo elogia por su sabiduría y por sus buenas acciones, no se alegra por ello, sino que piensa en sus buenas acciones, son pocas en comparación con lo que tiene obligación de cumplir y que no son más que como una gota en el mar. Ya lo habíamos mencionado anteriormente esta expresión. Ahora, con mayor razón, si dicen de él que ha realizado acciones buenas que nunca hizo, no debe alegrarse, tiene que lamentarse por la fama que se le ha hecho por algo que en realidad él carece. Sigue diciendo entonces, pero si alguien ha contado sobre él cosas malas, si son ciertas, no debe tratar de cambiar la verdad para salir limpio de la situación, sino que debe actuar como Yehudá cuando dijo, ella habla con verdad. ¿Sí? Recuerden el caso de Yehudá con Itamar, que reconoce su justicia por encima de la de él, puesto que las acciones por las cuales puede ser acusado eran contundentes. Dice, hablando de su embarazo, ¿sí? Pues, y no debe tratar de contradecir a las personas o a la persona que habló en su contra, ni debe odiarla tampoco por revelar lo que hizo, pues debe doblegarse ante Hakadosh Baruj Hu por revelar tan solo una parte pequeña y a fin de afligirlo y prepararlo, ¿sí? Y reprenderlo a él, para que retorne ¿a quién? Para que retorne en Teshuvah a Hashem. Pero si lo que dijeron sobre él es falso, en este caso tampoco debe tratar de avergonzar al que habló de él, ni debe sentir enojo contra esta persona, pues sabemos sobre uno de los grandes piadosos que una vez se enteró que hablaron mal de él, y su reacción fue enviar un obsequio al que lo hizo, con una pequeña nota que decía lo siguiente: me ha enviado un regalo junto con sus méritos, así que le correspondo con este obsequio que le envío, pues en el día del juicio se producen misbot a favor de mucha gente que nunca hizo
y que nunca hizo tales acciones. Y cuando dicen, pero nosotros no hicimos esto, ¿por qué me entregan esta recompensa? No, yo no hice X o Y mitzvah. Entonces le responderán, quienes hablaron mal contra vosotros hicieron estas mitzvot y se les fueron quitadas a ellos para que os sea entregada a vosotros. Y a los malvados les pasa algo similar. Les muestran pecados que no cometieron y cuando reclamen diciendo, pero nosotros no hemos cometido estas averos, estas transgresiones, estos pecados, a ellos se les dirá, estas son las transgresiones de aquellos a los que calumniaron. Fueron tomadas de ellos para que os sean adjudicadas a vosotros. Y esa es, o a eso se refiere el versículo, el pasú que dice, y devuelve a nuestros vecinos en su seno siete tantos de su infamia. ¿Con qué te han deshonrado, oh Dios? ¿O con qué te han deshonrado, oh Hashem? Por cuanto todo aquel que insulta a un justo es como si hubiese insultado el nombre de Hakadosh Baruj Hu mismo, ya que los enemigos de Israel son denominados enemigos de Hashem en muchos versículos, y sobre ellos nos advierte también la Torah. Acuérdate de lo que hizo Hashem, tu Elohim, a Miriam en el camino, por haber hablado contra Moshe. Pero, o por lo tanto, quien aguanta en silencio dichas, entre comillas, humillaciones, está demostrando una humildad increíble, como es el caso de Gilel, el príncipe, cuando alguien lo humilló al decir que no haya otro como tú en Israel. Y sin embargo, no sintió rencor. El Midrash nos explica. El humilde es aquel que escucha cómo lo avergüenzan y no contesta. Como dice el versículo, y hablaron Miriam y Aarón contra Moshe. Y le sigue otro pasuk que dice lo siguiente, y ese hombre, Moshe, era modesto, era humilde en extremo. Eso lo encontramos en Bamidbar 12, ¿sí? 12 aproximadamente por el 3. Dice, y sobre este tipo de modestia está dicho, pero los que lo aman son como el sol cuando salen con todo su esplendor. Impresionante esta situación. Casualmente esta mañana en el rezo de Shaharit, el rabino enseña una sección de halajá. Quiero traerla en este momento oportuno. Estamos en la parashá donde Joseph está delante de sus hermanos, y ya todo el proceso de hacerse que no los reconoce, de traerlos a ellos de vuelta, de buscar a su padre, toda esta situación está ya, como dicen, en el tapete. Y una de las cosas que Joseph le dice a sus hermanos es, no contiendan, ¿sí? No contiendan. Puesto que ellos podían entrar ahora en esa situación, si lo vendieron, el remordimiento, la cosa, entre ellos poderse reclamar. Y él les dice, no discutan entre ustedes. O sea, Hashem lo permitió y lo trajo hasta acá. Ahora, ¿cuál es la halajá que enseñó en esta situación? Cuando alguien atenta contra nosotros, cuando alguien nos agrede, cuando alguien intenta blasfemar, cuando alguien intenta buscar perjudicarnos de una u X forma, míralos como un conducto, como un canal, míralos como los emisarios de Hashem. ¿Sí? Esta forma Joseph nos enseñó esta halajá ante la adversidad y ante el adversario. Míralo como un mensajero de Hashem. ¿Sí? No es de a gratis. De repente podemos nosotros ver, no, pero si estoy andando en integridad, estoy juicioso, desayuno, almuerzo, cena, el rezo, por decirlo así, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena, así, Shaharim Minjar, vi de full estudio, ¿qué pasó? ¿Por qué me viene este mal? Míralo de parte de Hashem. Algo está pasando allí y Él tiene un plan, Él tiene un proyecto, Él tiene algo allí para sacar, para procesarte, para llevarte a otro lugar, algo está allí dentro de esa situación. Respira, mira la adversidad, mira a la persona, mira el entorno, mira lo que está ocurriendo, mira el problema como un mensajero. Y de esta forma, dile al mismo con paz en el corazón, tranquilo, no contiendas. No te compliques, por decirlo así, ¿sí? A nosotros mismos internamente poder entender, emisario de Hashem, todas estas situaciones para procesarnos, para guiarnos, para ayudarnos. Algo hay ahí dentro de todo eso y ese es el trabajo espiritual. Joseph lo entendió y bien dijo, claro, ya estaba en la cúspide. Pues para Hashem permitió todo esto para traerme acá. Por lo general nosotros no somos Joseph, nosotros estamos todavía en el proceso, en el momento que estamos siendo vendidos y difícilmente podemos ver ese fin, ese destino, ese allá, qué es lo que va a pasar después de tal situación difícil.
De ahí aprender. Para eso está la Torá, para guiarnos, para ayudarnos y poder respirar en esos momentos duros y optar por esta humildad. Reconocer todas esas cosas y lo que acaba de explicar el libro. Tranquilo. Si es falso, si verdaderamente no soy inocente, entre comillas, mis averot son transportadas, son llevadas a él. Y sus misbot son sumadas a mi cuenta. De allí para adelante soy responsable nuevamente de mis averot y mis misbot cumplidas o no. Pero son recursos que Hashem nos da, que estos libros nos dan, que la Torah nos entrega para poder nosotros luchar contra nosotros mismos y no dejarnos sobornar a nosotros mismos en toda esta situación y hundirnos más, no aceptando las situaciones que ocurren en nuestras vidas. Entonces, cierro paréntesis. Sigue diciendo el libro. La humildad desde la cima. Es este título de este otro punto. La cuarta, que es esta, la humildad desde la cima. Si el Creador, Hakadosh Baruj Hu, favorece al hombre con riquezas y con hijos y le otorga gran sabiduría, entendimiento y honor, debe ser aún más modesto y humilde delante de Hashem. Y a la gente deberá honrar y ver por su bien, velar por su bien, más de lo que solía hacer antes de llegar a ese nivel en el que se encuentra. Cuando fue el caso de Abraham, o como fue el caso de Abraham, cuando Hakadosh Baruj Hu le dijo: ¿he de ocultar yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Sí? En la situación de Sodoma y Gomorra, si se recuerdan, dice: Abraham se humilló y respondió: pero no soy más que polvo y cenizas. En Bereshit 18, aproximadamente en el 27, por allí, tenemos este evento. La gran sabiduría y la inmensa riqueza en este mundo se debe ¿a qué? Se debe a una de estas tres razones. La primera es con favor de Hakadosh Baruj Hu. La segunda es como prueba y la tercera es como vergüenza. Repito, la gran sabiduría y la inmensa riqueza en este mundo se debe a una de estas tres razones: el favor de Hashem, las pruebas que pasamos o la vergüenza. Se sabe que son como favor si el rico en cuestión no causa ningún daño a nadie con su dinero, o si el sabio en cuestión no se vale de su inteligencia para perjudicar a nadie, pues este con su inteligencia y aquel con su riqueza contribuyen al servicio de Hakadosh Baruj Hu. Así dicha riqueza y sabiduría son realmente como un favor delante de Hashem, delante de Hakadosh Baruj Hu. Se sabe que son para poner a prueba. Si el rico siempre se preocupa de guardar su dinero y temer constantemente que le pase algo malo o lo pierda, sin ninguna gota o sin nunca gozar con seguridad y de su riqueza, pues ignora cómo disfrutarla, pero tampoco la usa para dañar a nadie, ni para presumirla, sino simplemente se la pasa todo el tiempo ocupado en acumular más, con la preocupación de protegerla, aunque por otro lado tampoco la usa para beneficiar a nadie, ni se compadece de los pobres, no ve por su comida ni por su cobija. El caso del sabio es similar. Si concentra su inmensa sabiduría en cosas de este mundo para ver por sus propias necesidades, sin usar esa sabiduría ni para el bien ni para el mal, ambos casos definitivamente se tratan de una prueba para ellos. Ahora, se sabe que es como vergüenza si el rico perjudica a los demás con su dinero, presumiendo de sus riquezas, no hace caridad y vive preocupado de gozar de ella. Como dice el versículo: he aquí, gozo y alegría, tenemos vacas y degollamos ovejas. Yeshayahu 22:13. Y la lira y el laúd, y el pandero y la flauta, y el vino está en sus festejos, pero no se fijan en la obra de la creación, en la obra del Creador. No se preocupan de cumplir con su deuda al santo, bendito es Él. Y al respecto dice el versículo siguiente: la riqueza acaudalada es el detrimento de su dueño, y lo mismo
Pasa con el sabio, es hábil para cometer fechorías y no obra el bien. Como dice el profeta, sabios son para hacer el mal, pero la forma de hacer el bien no han conocido estos. Es Yirmiyahu 4:22, tenemos este evento también. En este caso, su sabiduría representa un obstáculo para él. Por lo tanto, el hombre sensato debe obrar hacia el bien con su riqueza y con su buen juicio conforme al grado de estos dones. Debe ser modesto y humilde en estas áreas, impidiendo que su corazón se vuelva soberbio, y siempre deberá preocuparse de que esta riqueza no sea recompensa como la de aquel a los que la Torá se refiere diciendo, y retribuye a su cara en este mundo a quienes lo aborrecen, y haciéndoles perecer en el mundo venidero. Y los sabios deben preocuparse de no formar parte de aquellos a los que el profeta se refirió diciendo lo siguiente: sabios son para hacer el mal, pero la forma de hacer el bien no han conocido. Por cuanto es obligación de todo hombre usar su inteligencia y meditar para conseguir con ella la realización de buenos actos, de buenas obras, al punto de agotar toda la capacidad de su intelecto hasta llegar a su límite. Otro punto es corregir lo malo sin necesidad de que nadie intervenga. Este es el quinto aspecto. Dice: cuando la persona se reprende a sí misma por lo malo que haya hecho a alguien, tanto con acciones como con palabras, aunque no necesite nada de tal persona, ni siquiera ningún favor de ella, y luego va por voluntad propia, sin necesidad de que nadie intervenga, a pedirle perdón, a doblegar ese orgullo delante de él y corregir el mal que hizo, expresándose con él de manera congraciada. Esto es un nivel increíblemente alto de humildad. El otro punto, ahora hay un sexto punto, sobre la relación cordial: elimina el enojo. Punto bastante importante. Hay que reaccionar con suavidad. Como dice el versículo, la respuesta suave disipa la ira, y con voz baja, pues así es la conducta del humilde. Como dice el profeta, entonces será humillada, hablarás desde la tierra y tus palabras saldrán del polvo. Y no hay que perder el tiempo en vestimentas lujosas y adornos, ya que la Torá establece: quítate esos adornos de encima, y los ojos siempre deberán mirar hacia abajo. Como dice el siguiente versículo: y al humilde de ojos él levantará. Y no debe dedicarse a los deleites, a los placeres, como está escrito: el justo come para saciar su alma. Todas estas son señales de modestia. Este punto también es importante, puesto que en verdad creo que la mayoría somos procesados y probados en este punto, ¿sí? Al enfrentar una situación, ese orgullo de sentirse, no de estar, porque posiblemente no somos nada inocentes, pero de sentirse inocente nos lleva a responder de una mala forma, a responder de manera severa, dura, y ese creo que es una de las medidas que más debemos procesar, por lo menos la mayoría, para poder entonces refinar nuestras medidas, nuestro carácter. La modestia equivale a todos los sacrificios del sagrado templo juntos. Increíble esta situación, este concepto, esta escafá, poder ver de esta forma lo que es la humildad. Repito el título: esta humildad, esta modestia equivale a todos los sacrificios del templo sagrado juntos. ¿Por qué? La modestia es una escalera para ascender a los caminos del santo, bendito es él. Como está escrito: guiará a los humildes por el juicio y enseñará a los modestos su camino. No hay forma de llegar a la rectitud sin la modestia, sin humildad, ¿sí? Y con ello logrará alcanzar el temor y la reverencia a Hashem. Como está escrito: gracias a la modestia se consigue temor reverente a Hashem. Esto está en Mishle 22:14.
Sí, 22:14. Entonces, la Shejinah se posa sobre los modestos, como dice el profeta. Yo habito en las alturas y la santidad y con el quebranto y humilde de espíritu. Pues vemos que el santo bendito es él, renuncia a todas las montañas, a todas las colinas para inclinar su Shejinah sobre el monte Sinaí y descender. Y agrega el profeta: despertad y cantad, moradores del polvo, porque rocío de luz es tu rocío. ¿Quiénes son los moradores del polvo? Aquellos humildes. ¿Quién se vuelve vecino del polvo? ¿Quién se vuelve vecino del polvo? Alguien sumamente modesto durante su vida en este mundo. Vivirá entonces aquella persona en el mundo venidero. Y dice el versículo: porque por más alto que se encuentre Hashem, él escucha al humilde. Y si uno ablanda el corazón como la carne, su oración, su tefilá, es oída, es escuchada. Como está escrito: vendrá toda carne a posternarse delante de mí, dice Hashem. Y también tú escuchas la oración, hacia ti vendrá toda carne. Dijo Rabbi Yehoshua ben Levi: ven y fíjate cuán grandes son los de espíritu humilde delante del santo bendito es él, en tiempos del templo sagrado. Cuando la persona traía un sacrificio del holocausto, era retribuida por una minjá, ofrenda vegetal, era retribuido por su minjá. Sin embargo, a quien se conduce con humildad, la Torá lo considera como si hubiese ofrecido todos los sacrificios, pues está escrito: la ofrenda aceptada por Hashem es el espíritu quebrantado. Y además, sus oraciones no son despreciadas, como está escrito: al corazón contrito y humillado, Hashem no despreciará. ¿Hasta dónde, ¿sí?, no nos puede conducir la humildad? ¿Cuál es el límite? ¿Hacia dónde? ¿Y hasta dónde nos puede conducir la humildad? De la raíz de la modestia brotan muchas, pero muchas ramas. Y estas ramas son buenas. La modestia es paciente y agracia, el modesto es paciente y agracia a la paciencia, consigue él la paz a través de ella, dado que con la humildad apacigua el enojo del que está enfadado, como dice el pasuk. La respuesta suave disipa la ira, y la paz es un atributo magnífico. El modesto tiene gracia, como está escrito: a los humildes dará gracia. Y el rezo del humilde es aceptado ante el santo bendito es él, porque renuncia a sus intereses. Por lo mismo fue aceptada la oración de Rabbi Akiva cuando dijo: Padre nuestro, Rey nuestro, Rey nuestro, el humilde merece sabiduría, pues se rebaja ante el sabio y se sienta en el polvo de sus pies, como dice el versículo: y el que anda con el sabio, sabio será. El modesto logra que se apiade de él el cielo, como está escrito: mas el que confiesa y se aparta del pecado, conseguirá misericordia. El humilde huye de la distinción y de los honores, pues de ello depende el recato, como está escrito. Y aunque con modestia con su Dios, el modesto se contenta con la parte que le ha otorgado el santo bendito es él, sea grande, sea pequeña, como dice el versículo: mejor es lo poco para el justo que las riquezas de muchos malvados. Y de esa forma ahorra a su corazón los puros de este mundo. Y de esa forma ahorra a su corazón los apuros de este mundo, para que así pueda dedicarse a la sabiduría y al servicio de Hashem. El humilde juzga a todos los hombres buscando sus méritos. Vemos el caso en el que preguntaron a uno de los hombres piadosos: ¿Por qué tuviste el mérito de ser grande ante los de tu generación? A lo cual este hombre respondió: por considerar a cuánto hombre me encontré mejor que yo. Si era más sabio que yo, me decía, y también tiene más temor de Hashem que yo, por su gran sabiduría. Y si no era tan sabio, entonces pensaba: sus pecados no son con conciencia, pero los míos sí.
Y si era mayor que yo, me decía, sus méritos superan los míos. Pero si yo era mayor que él, pensaba, sus pecados son menores que los míos. Y si era igual de sabio y de sabiduría y en edad, decía, su corazón es más grato al Todopoderoso que el mío, por cuanto yo conozco los pecados que he cometido, mas no conozco los de él. Importante esta situación. Y si era más rico que yo, me decía, él da más caridad que yo. Pero si era más pobre, pensaba, su espíritu es mucho más contrito y está más abatido que el mío. Así es mejor que yo. Y de esta forma ahorraba o honraba a todo hombre cuanto se me cruzaba en el camino. Me doblegaba de esta forma ante ellos. Un corazón totalmente procesado. El único atributo que no envidia al hombre es el de la modestia. El único atributo que no envidia el hombre es el atributo de la modestia. ¿Qué cosas? Los defectos del humilde son olvidados porque todos desean su honor. Y además hay muchos que lo ayudan. Se encuentra que un cierto rey que una noche, mientras un gran número de personas estaban sentados delante de él, se puso de pie para encargarse de la lámpara él mismo, a fin de que no se apagara. Cuando le preguntaron por qué no ordenó a otros que se encargara de ello, él les respondió: cuando me levanté era un rey, y cuando regresé a mi lugar seguía siendo rey. Los sabios explican: los hombres envidian todas las cualidades menos la de la humildad, y quien se considera a sí mismo inferior es considerado como un grande por los demás. Nunca hay que rebajarse con un malvado. Sin embargo, de lo que hay que alejarse respecto a este atributo de la modestia es de ser humilde y de rebajarse ante los malvados. Todo tiene, como dicen, un límite, ¿sí? Todo tiene también unos estándares que cumplir. Y así como tiene todo un extremo ante todo lo que es un corazón procesado y humilde, hay un punto que no es negociable. Y lo sigue y los desarrolla a continuación. Entonces dice, al respecto nos dice el versículo: como fuente turbia y manantial contaminado es el justo, que se humilla delante del malvado. Si tiene la capacidad debe cobrar venganza contra los malvados en nombre del cielo. Y debe mantener su frente en alto al confrontarlos, arremetiendo contra ellos como un león al ataque, para rescatar de la mano del ladrón lo que él ha robado. Debe enseñar a los hombres el servicio divino y reprenderlos con toda su capacidad conforme a su sabiduría. Al principio con calma, pero si no ve frutos deberá avergonzarlos. Debe imponerles el bien y advertirles contra el mal. Con todos los recursos de su boca debe apresurarse para cobrar las deudas con Dios, ¿sí? Los que le deben a Hashem, por decirlo así, de quienes le deben a él, o sea, a Hashem. Y no debe humillarse ni rebajarse cuando lo haga. Importante esta situación. Bastante duro. Uno tiene que tener mucho equilibrio en esta situación. Uno pudiera dejarse engañar por Yetzer Hara y querer tomar justicia de Hashem por nuestras propias manos en momentos que no son propicios, en momentos que verdaderamente no nos corresponde. Aquí aclara, lo que está en juego es el honor de Hashem, es la mitzvah, es que alguien está haciendo averá, alguien está fallando, alguien está de forma indudable, está transgrediendo, está llevando a otros a transgredir, está conduciéndose por el camino de una forma equivocada y arrastrando a otros hacia ese error. De esa forma tienes que pararte como un león de frente y confrontarlo, ¿sí? Podemos caer en el error y ya ahí entonces negociar. ¿De negociar qué? La Torá, negociar la rectitud, negociar el camino de la verdad. Si alguien está torcido, si alguien quiere más fama, si alguien está endiosado en un puesto, en una situación, creyéndose que no sé qué, hay que pararse de frente y confrontarlo, ¿sí? No hay que dejarse amedrentar por esas situaciones.
hay que siempre hacerlo con respeto, como dice, incluso nos indica, habla pasivamente, busca hacer entrar en razón a la persona. Si no, si su situación y su posición sigue siendo en el error y ojo, corre peligro no solo su vida, sino la de su entorno, ya tienes que entonces pararte frente a la guerra y confrontarlo. Y de allí Hashem te va a honrar. Ojo, por temor al cielo, no porque sientas algo en contra de la persona, porque te parece bien, porque no te parece bien, porque tienes cosas en tu corazón hacia ella. Si ya tienes eso, apártate entonces del camino. Ahí sí no tienes que estar enfrentando nada, porque ya no va a ser en temor al cielo, ni por honor al cielo. Y al no serlo así, no hay respaldo. Y entonces en el error va a caer uno. Mejor apaciguar su corazón y ya después entonces preparar el terreno para poder ayudar si uno ama verdaderamente a esa persona, aunque tenga diferencias. Pero bueno, seguimos aquí. Ya falta poco, ya estamos terminando. Dice, con la modestia hipócrita se profana el nombre de Hashem. Con la modestia hipócrita se hace Hilul Hashem, profanar su nombre. Dice, y hay una humildad que es peor que el orgullo. Ahora, una humildad que es peor que el orgullo. ¿Cuál es esta? Es similar a lo que hicieron los falsos profetas, quienes se disfrazaban como si fueran profetas de Hashem, para que sus falsedades y mentiras fueran aceptadas. Bueno, un poquito complementando ahora el tema anterior, lo que estábamos hablando. ¿Cuál es el desvío de aquella persona? Aquí hay indicios, aquí hay señales. Entonces dice el versículo, y no se vestirán de terciopelo para mentir. Por lo tanto, aquellos que se conducen modestamente como los que se disfrazan para hablar con calma y actuar como si fueran piadosos y como si fueran justos, con la esperanza de que les crean y confíen en sus palabras mentirosas, porque sus acciones no corresponden a lo que supuestamente dicen, adulando a quien no deben adular y obrando engañosamente a escondidas, ¿sí? Manipulando en esta forma, pensando, buscando perjudicar y abrazar, y como dicen por ahí, hay quienes tienen labia, hay quienes convencen con sus palabrerías, quienes actúan de esta forma para engañar a la gente con estas conductas. Estos profanan, hacen Hilul Hashem, profanan el nombre de Hashem, más que los orgullosos. Ahora, ¿por qué? Importante, ¿no? Pudieron dar en esto, pero mejor seguimos el libro. y lo que ocasiona, ¿sí?, es que el mundo deje de creer en los sinceros y que se vuelvan cínicos, diciendo, estos serán como aquellos. Ahí, bueno, si está explicando, ese es el punto hacia donde pensé e iba mi pensamiento. Claro, sus acciones, ¿qué hacen? Ven una persona que actúa de esa forma, se dan cuenta del error, se dan cuenta de cómo manipula y se tergiversa. Pierden la credibilidad, la confianza en aquellos que actúan con bondad, con rectitud, mirando, diciendo y pensando que todos son iguales. ¿Por qué? Por la acción de este malvado. Entonces, el que llega a reconocer a uno de ellos tiene la obligación de ponerlo al descubierto. Voy a repetir esto, es duro, pero es necesario hacer énfasis. El que llega a reconocer a estas personas, aduladores, mentirosos, ¿sí?, suspicaces, envuelven, inician guerras y se hacen los inocentes y buscan apaciguar alrededor después que encendieron todo. Es obligación, es mitzvah. Es mitzvah ponerlos al descubierto, como nos enseñan nuestros maestros, como nos enseñan nuestros jajamín. Eso vemos en que en Talmud Babli, Tratado de Yomá 66b, desarrolla este punto. Los aduladores deben ser expuestos para evitar la profanación, para evitar el Hilul Hashem, el colmo de la necedad. Por lo tanto, despierta y no te tardes en curarte del orgullo y del engaño, y no dejes de hacerlo si ves que muchos de tus compañeros no lo hacen, pues prefieren seguir sus caminos y responden a quienes los reprenden. ¿Quién no padece de orgullo?
¿Quién puede tener el suficiente cuidado para ser totalmente honrado? O sus negocios hacerlos sin engañar a nadie. O obrar solo con rectitud. Miren, excusas estos argumentos. ¿Acaso no hay muchos hombres mejores y más grandes que yo y que obran así? ¿Y obran de esta forma? Esta es la otra cara de la moneda, ¿sí? Lo que provoca el caso anterior. Por eso yo voy a comportarme igual que ellos. Y lo que ellos reciban en el mundo venidero, también lo voy a recibir yo. Quienes piensan así cometen una locura que no tiene igual. O sea, esto es el pensamiento, este es el error más grande que pueda existir. Por personas supuestamente en autoridad, en preeminencia, supuestamente grandes en honradez, en imagen. Medirse con ellos y ver, si él falla de esa forma, yo también, igual vamos a tener recompensa en el dinero. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado con dejar pasar por alto a todas estas personas. Cuidado con hacerse a la vista gorda. Recuerden algo, quedarse callado ante la injusticia, quedarse callado ante la falsedad, quedarse callado hacia delante de esta gente, delante de este tipo de personas, por mucho afecto que le tengamos y X, Y, Z, entienda esto, usted es igual de culpable. Usted es igual de responsable. La misma transgresión que esa persona lleva va a cargarla usted también por quedarse callado. Por no actuar, por tener esa falsa humildad, esa falsa modestia y engañarse a usted mismo, dejarse sobornar por los sentimientos, por las relaciones, porque la paz, la situación, hay que llevar todo bien. Recuerden los macabeos, aquí no hay tregua. Cuando se trata de la Torá, cuando se trata de los mitzvot, cuando se trata del pueblo, cuando se trata de la vida física, cuanto más espiritual, aquí no hay tregua. Aquí hay que enfrentar las cosas de frente. Y tenga por seguro que Hakadosh Baruj Hu lo va a respaldar y lo va a honrar a usted. Entonces, terminando acá, dice así: es como aquel que sufre de dolor de ojos y que posee una cura segura, cuyo poder medicinal ha sido reconocido por todos. No sería prudente que dijera, no pienso tomar ningún remedio, y que tiene de malo que me quede ciego. Hay bastantes ciegos en el mundo. Lo que los satisface también me satisface a mí. ¿Acaso no todos consideran una insensatez y locura expresamente así? Argumentos, tuyot, tonterías. Por lo tanto, escucha a tu alma. Escucha a tu alma. Haz todo lo que esté en tu poder y no aspires a ser como el que es inferior a ti en sabiduría, en servicio divino, en temor al cielo. No aspires a ser como él. Pues si lo haces, estarás disminuyendo tu propio servicio divino, tu propia sabiduría. Debes fijar tus aspiraciones como lo de aquel que es superior a ti. Tienes siempre que comparar y apuntar siempre hacia arriba. Debes esforzarte por conseguirlo. Debes esforzarte por alcanzarlo. Conforme te permite tu grado de sabiduría, tu grado de servicio, y sobre ello está escrito. Terminamos con esta cita. Y conoceremos y correremos para conocer a Hashem. Su encuentro es tan seguro como el amanecer, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la fuerte lluvia que riega la tierra. Osea 6:3. Baruch Hashem, terminamos este segundo capítulo del libro Orjot Tzadikim. Espero que puedan estudiar verdaderamente, hacer introspección, corregir constantemente, escuchar todas las veces necesarias todos estos capítulos. Lo estamos haciendo por capítulos para que puedan ir al tema específico y oírlo cuantas veces sea necesario hasta que usted logre dominar cierta cualidad que detecte en el camino de este libro. El próximo tema será la vergüenza. Lo dejamos hasta aquí, hasta una próxima oportunidad.